Buenas a todos, disculpad que no tengo tiempo ahora para hacer vídeos ni directos, porque como sabéis estoy urgentemente regresando a España ante las gravísimas amenazas que he recibido, que ponen en riesgo no solamente mi integridad, sino la de los míos, la de mi familia, lo cual también, pues, al final uno se expone a esto y sabe lo que puede suceder, pero revela un poco también la característica de las personas que no están interesadas simplemente en que yo esté en Ucrania contando lo que estoy viendo, cuando atacan mezquina, puerilmente y maliciosamente a los seres queridos de alguien, ¿no? Y también revela el tipo de personas que son. Pero bueno, fuera de esto, estoy siguiendo muy de cerca lo que se ha encontrado hoy en Bucha. Como sabéis, presuntamente los rusos en su retirada, según dicen informaciones de Occidente, habrían asesinado a civiles. Lo primero que quiero decir es que condeno totalmente lo que ha sucedido, obviamente, y considero que las personas que hayan hecho esto, desde luego, tienen que responder de un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, sean quienes sean. Y esto es lo más importante. Sean quienes sean, si son rusos o si son ucranianos. Sin embargo, quiero hacer este vídeo porque he estado muy interesado observando fotos, los vídeos que se han publicado y todo, y hay muchas cosas que quiero comentar al respecto. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que estos mismos vídeos o estas mismas fotos, cuando se publicaron hace 1 o 2 semanas por parte de fuerzas rusas en Mariupol, donde yo he podido constatar que efectivamente eso ha sucedido y los propios habitantes de la ciudad me lo han contado, sin que nadie me haya dicho pregúntale a este ni nadie, pues esta información, cuando salió hace unas 2 semanas, nadie en Occidente se haya hecho eco de ello, que es gravísimo, porque nos convierte en cómplices. Es decir, si las fuerzas ucranianas han hecho algo así con nuestro armamento, nosotros somos cómplices. Y de hecho esa es la razón por la que vine a Ucrania, fundamentalmente, para comprobar esa información. Como digo, cuando esto salió hace un par de semanas en Mariupol, nadie en Occidente se hizo eco. Sin embargo, ayer el gobierno ucraniano notificó esto y todo Occidente ya se ha hecho eco y está culpando a Rusia. Hay varias cosas, sin embargo, que quiero comentar y que llaman poderosísimamente la atención de lo que se está publicando y de lo que estamos viendo. Y creo que deberíamos difundir esta información. En primer lugar, todos los cuerpos que están apareciendo están siendo grabados, filmados o fotografiados con la identidad tapada, es decir, tienen la capucha puesta o bien están puestos de manera que no se les ve la cara, no se puede reconocer absolutamente a ninguno de los cuerpos que se han fotografiado. Sin identidad. Sin embargo, en Mariupol todo esto se podía ver claramente quién estaba allí, quién había sido fallecido, las marcas que tenían, se podía observar incluso algunos datos forenses como las marcas previas al fallecimiento, la posición y el lugar en el que estaban, que revelaban que habían una parte estaban en un camión, otros descargados y otros en un sitio para ser incinerados, los cadáveres, etcétera, etcétera. Como digo, hay indicios poderosos de que lo que se está enseñando de Bucha puede que fuera algo preparado y cometido por los propios ucranianos. Y simplemente yo voy a dar lo que yo he percibido, ¿de acuerdo? Igual que puse en duda, ¿os acordáis que igual que puse en duda lo que vi en Mariupol y por eso quise ir a Mariupol, ¿de acuerdo? Ahora pongo en duda esto, pero mucho más, porque los vídeos que vi en Mariupol tenían claros indicios de ser verdad, es decir, se veían en los vídeos cosas que decías que concordaban con el hecho de que esas personas hayan sido pues secuestradas, torturadas y asesinadas, atadas, y sin embargo, en lo que estamos viendo ahora hay aspectos forenses que seguro que muchas personas ya han advertido, básicos, de que esas muertes habrían sido cometidas por los ucranianos y habrían sido puestas ahí. Además, otro aspecto importante, en el momento justo en el que algunos, jugándonos el tipo y bajo gravísimas amenazas, estamos denunciando, pero yo no solo yo, por ejemplo el periodista Patrick Lancaster, norteamericano, que está en Mariupol desde hace varias semanas también, crímenes de lesa humanidad cometidos por Ucrania. Es decir, esto aparece en el momento en el que en Occidente empieza a resonar que los ucranianos estarían matando a gente por ser prorrusa. Pues casualidad que aparezca y se notifique algo. Sin embargo, habiendo sido el hecho de que las tropas rusas llevan en retirada de algunos sitios desde hace tiempo, pues justamente ahora, después, por ejemplo, de mi aparición en un canal de máxima audiencia en España denunciando esto, o de los vídeos de Patrick Lancaster, etcétera, etcétera, aparece esto. Y como digo, hay varios signos claros y evidentes de preparación. En primer lugar, fundamental, livideces cadavéricas. Todos los cuerpos que han aparecido, repito, en primer lugar, no se les puede confirmar la identidad. Sí que se ha notificado por parte del alcalde de la ciudad que no hay ningún ciudadano de la ciudad de Bucha fallecido, es decir, que serían personas de fuera de Bucha.
Pero segundo, las livideces cadavéricas. Ya he observado varios cuerpos, por lo que he visto, que seguro, sí o sí, no han muerto en esa posición. No han muerto ahí. Se han muerto en otro sitio y se les ha trasladado. Porque las livideces cadavéricas son un depósito que se produce durante las 24 o 48 horas después de la muerte, en la cual todos los fluidos internos del cuerpo, por decantamiento, por la gravedad, provocan que ciertas zonas se tiñan de un color especial. Y después, si tú le das la vuelta al cuerpo, esa parte que antes estaba abajo sigue teniendo ese color. Y eso se aprecia claramente en muchos cuerpos de los que se están viendo en Mariupol, en Bucha, en las manos, por ejemplo. Yo eso lo he podido ver. Y signos de congelación y aplastamiento de que esa mano ha estado en contacto con una superficie, por ejemplo, el suelo o tal, y que luego está hacia arriba. Por lo tanto, esos cuerpos han sido movidos seguro, seguro. En segundo lugar, esos cuerpos tienen brazalete blanco. El brazalete blanco es un brazalete que llevan las fuerzas rusas o prorrusas, o los civiles que hacen labores, como la gente, por ejemplo, que me estuvo moviendo a mí por Donbass, era como la Guardia Civil, es decir, no son militares rusos, pero personas, por ejemplo, en labores humanitarias, de ese bando, llevan un brazalete blanco, ¿de acuerdo? Los cuerpos llevan un brazalete blanco. No tiene sentido, si fueran personas pro-ucranianos o en contra de los rusos, que lleven un brazalete blanco. En segundo lugar, como digo, no se puede ver la identidad de esas personas. En tercer lugar, el tema de las livideces cadavéricas. Y en cuarto y último lugar, no hay ni un solo signo de sangre donde está cada cuerpo. Si tú disparas a alguien en la calle, en un sitio, y esa persona cae al suelo, hay un reguero, un charco de sangre en cualquier... mirad los vídeos de cualquier persona que haya sido tiroteada ahora últimamente. Digo, los vídeos que se han publicado de lo que está pasando en Ucrania. Cualquier persona cualquier herida de bala produce una pérdida importante de sangre. Ningún cuerpo de los que yo he podido ver, por lo menos, y mira que he mirado fotos, tiene el lugar donde presuntamente se le ha ejecutado ningún charco de sangre ni nada. Entonces, esto para mí son claros indicios y signos de que lo que se nos está mostrando está preparado. En un momento, además, en el que es necesario en Occidente contrarrestar el mensaje que está llegando a Occidente de que los ucranianos estarían cometiendo crímenes de lesa humanidad con nuestras armas. Por lo tanto, yo pongo en duda intensamente la información que se está publicando de que haya sido crímenes cometidos por los rusos, por todo lo que os he explicado y por el momento y la oportunidad de que necesita ahora mismo Ucrania, el momento de enseñar algo que contrarreste la información que estamos dando algunos de lo que habrían hecho, no solamente en 2014, sino ahora en algunas ciudades como Mariupol, las fuerzas ucranianas. Yo os invito a vosotros a comprobar todo lo que he explicado en este vídeo en las fotos que podréis ver. Y ya digo, a mí me parece llamativo, me llama poderosamente la atención, pero sin embargo, quiero volver a repetir que si finalmente se demuestra que efectivamente que un destacamento ruso o que algún comando ruso se le ha ido la olla en una ciudad y ha matado gente, yo soy el primero que quiere que esas personas respondan ante, bueno, no hay justicia internacional, pero que esas personas sean castigadas por eso, obviamente. Pero como digo, me llama la atención que esta misma información del otro bando no se haya querido contar, me llama la atención todas las pruebas que se están observando de que ponen en duda la veracidad de ese relato, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en Occidente ya le estemos dando plena credibilidad a todo ello. Nada más, nos vemos en España. Un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.